Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por darnos una vez más la oportunidad poder compartir con ustedes un valor más titulado La responsabilidad. Quiero compartirles y en el nombre del Señor invitarles a que todos allá en casita podamos estar atentos, escuchando la palabra y así que la palabra del Señor pueda bendecirnos, hablarnos como siempre lo ha hecho. Iniciamos. En esta sociedad carecemos de gente responsable de sí mismo y con la sociedad. Los creyentes en Cristo podemos y debemos vivir con responsabilidad, dando testimonio de ser hijos de Dios, practicando los valores y viviendo como a Dios le agrada. Es indispensable, amados hermanos, Iglesia del Señor, que nosotros, a través de nuestra responsabilidad, podamos dar testimonios a los demás que nosotros somos hijos de Dios, practicando los valores que nos identifican como hijos de Dios y viviendo como a Dios le agrada. ¿Cuál es el aspecto conceptual? Muy frecuentemente se comete el error de confundir la responsabilidad con la obediencia. Se cree o se piensa que obedecer órdenes de otros, sin ni siquiera pensarlo, eso es responsable, y no es así. La responsabilidad es el valor que está en la conciencia de la persona y le permite, primero, reflexionar, 2, administrar, 3, orientar y 4, valorar las consecuencias de sus actos. Fíjese, amados hermanos, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona y eso nos permite a nosotros, primero, reflexionar. La responsabilidad te lleva a reflexionar. 2, la responsabilidad te lleva a administrar. 3, la responsabilidad te orienta. Y 4, la responsabilidad te enseña a valorar. En palabras sencillas, la responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y conocer las consecuencias de sus propios actos en cualquier plano de su vida, realizado con plena conciencia y libertad. Nadie te obliga a que hagas algo que no quieras hacer. Nadie te obliga a vivir algo que no quieras vivir. Todas las cosas que hagas, todas las cosas que vivas, debes hacerlo con responsabilidad. Con ello queremos decir que las consecuencias que tú mismo vivas acerca de tus actos, estás consciente que lo vas a vivir porque tú mismo lo decidiste con responsabilidad. Nadie te obligó, nadie te incitó, nadie te manipuló para que hicieras algo que después sufras unas consecuencias. La responsabilidad te enseña a que tú puedas reflexionar lo que vas a hacer, a que tú puedas administrar lo que tienes en tus manos, a que puedas orientarte si está bien o mal lo que vas a hacer y a valorar las cosas que tienes en tus manos. Decimos que es un valor porque de ello depende la estabilidad de nuestras relaciones y es un cimiento para fortalecer nuestra convivencia social y personal. ¡Qué maravilloso valor! ¿Por qué es un valor? Porque a través de esto depende nuestra estabilidad de nuestras relaciones. Y además es un cimiento para poder fortalecer
nuestra convivencia social y personal. Vea qué importante es la responsabilidad con nosotros. Si usted no sabía, ahora lo sabe. Es muy importante la responsabilidad de nosotros hacia los demás y sobre todo hacia nosotros mismos. La persona responsable es aquella que cumple con sus obligaciones, pone cuidado y atención en lo que hace o decide. ¿Quién es esa persona responsable? La que cumple con sus obligaciones. Qué maravilloso y qué orgulloso es para el hombre. Qué orgullo es para el hombre cumplir obligaciones, hablando en el aspecto espiritual. Qué orgullo y qué maravilloso es poder cumplir con ciertas obligaciones, sobre todo con responsabilidad. Que no podamos evadir ciertas responsabilidades, sino que apliquemos la responsabilidad, porque de esa manera nosotros estamos cumpliendo con algunos deberes que se nos encomienda. Hablando a nivel personal, es tu obligación ser el ejemplo de tu familia en el aspecto espiritual. Es tu obligación que como varón, que como esposa, seas o sean ejemplo para su familia. Que su hijo vea que usted ora, que su hijo vea que usted lee, que su hijo vea que usted teme y busca a Dios. Es su obligación, es su responsabilidad. Y basado en esa responsabilidad, usted pondrá cuidado y mucha atención en lo que hace o decide, porque su responsabilidad es llevar el ejemplo para con su familia, llevar el ejemplo para con los demás. ¿Cuál es el aspecto bíblico de la responsabilidad? La responsabilidad es un valor que el creyente en Cristo no debe perder. O sea que la Biblia nos orienta y nos enseña que la responsabilidad en el creyente es un valor que no debemos perder, sino cultivarlo, mantenerlo y perseverar con la responsabilidad. Porque la persona responsable cumple lo que promete. Esa es una persona responsable. No simplemente se aventura a prometer, sino es consciente de lo que promete para que pueda cumplir responsablemente. Tenemos el ejemplo en la Biblia de personas responsables como irresponsables. Uno de esos ejemplos es acerca de la historia del siervo infiel. Eso está en San Lucas capítulo 12, su versículo 41 al 48. Y la palabra del Señor dice al pie de letra: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tenemos
el ejemplo de este hombre, una actitud irresponsable de su parte, el poder ser negligente, imprudente, incapaz de poder manejar una situación mientras que su Señor no estaba, incapaz de poder administrar un valor que su Señor le había encargado. Además, un hombre injusto, un hombre que estaba haciendo abuso de autoridad, comenzó a golpear a sus criados, a sus criadas, comenzó a hacer fiesta, a emborracharse, comenzó a tener actitud irresponsable. Eso marca en la vida de este hombre que cuando nosotros se nos demanda algo, que cuando nosotros se nos confiere ciertas obligaciones, amados hermanos, tenemos que aprender a recibirlas para llevarlas a cabo con responsabilidad. No podemos dejarnos llevar por una emoción, por un sentimiento. Actuar con responsabilidad es nuestro deber, porque el compromiso no lo hacemos con el hombre, el compromiso no lo hacemos con nuestro líder o con el pastor. El compromiso que nosotros adquirimos lo hacemos por amor, pero también lo hacemos porque el compromiso lo hicimos con Dios. Por eso tenemos que actuar y por eso tenemos que ser responsables con ciertas obligaciones, con ciertos compromisos que nosotros hacemos. Eso nos lleva a pensar que como iglesia, cada uno de nosotros, ya sea departamento, sociedad, ministerios, cada uno tiene cierta obligación, cierto compromiso, cierto deber. Y es así como tú debes de cumplir con responsabilidad tus compromisos, tus deberes, sin esperar que a fuerzas el líder o el pastor te esté recordando lo que tienes que hacer, porque es parte de tu responsabilidad hacerlo a tiempo, es parte de tu responsabilidad hacerlo siempre, sin que pueda pasarte por alto algo que tú debes hacer. Eso es parte de nuestra responsabilidad. No esperar que alguien te diga si ya lo hiciste, si lo tienes considerado, si lo has pensado. Es parte de nuestra responsabilidad poder ir adelante y antes que nuestro líder o que nuestro pastor nos diga si lo hemos considerado, si lo hemos pensado, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. La responsabilidad es algo que el Señor demanda para aquellos quienes le servimos. El segundo ejemplo de irresponsabilidad está en San Mateo capítulo 25, verso 14. San Mateo capítulo 25, verso 14. Y esta historia es acerca de la parábola de los talentos. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué palabras fuertes! Palabras fuertes, hermano. Este es un ejemplo más de la irresponsabilidad. Un hombre que se le había confiado un talento, que debió hacer con ello era multiplicarlo, trabajarlo. En ocasiones, amados hermanos, nosotros subestimamos nuestras propias capacidades. En ocasiones subestimamos lo que Dios puede hacer con nosotros o cómo Dios puede usarte. En ocasiones dices: qué bonito Dios usa a esta persona, qué glorioso usa Dios a este varón, a esta mujer. Pero cuando te toca a ti, lo único que dices es que yo no predico como él, es que yo no canto como él, es que Dios no me usa como él, es que Dios no me usa como ella. Dios es el que usa. Dios te dio a ti la capacidad. Dios no te va a dar la capacidad que le dio al otro, pero sí va a respaldar tu vida. Pero sí no puedes subestimar lo que Dios puede hacer contigo, porque no vas a actuar ni vas a hacer las cosas a tu manera, a tu propia capacidad, con tus propias inteligencias. Si vas a hacerlo es porque Dios va a respaldar tu vida, Dios va a usarte, y no puedes subestimar el talento, el ministerio que Dios te ha dado. Tienes que asumir tu responsabilidad. Y no importa cuántas ocasiones tengas la oportunidad de servir, tienes que hacerlo, porque Dios es el que estará contigo. Así como Dios le dijo a Moisés: porque yo pondré palabras en tu boca, así Dios hará con usted. Sea responsable en su ministerio, sea responsable con el ministerio, con el cargo, con la responsabilidad que usted tiene. Sea responsable, porque Dios está con usted. Este hombre lo único que hizo fue una actitud fácil, una actitud negligente, simplemente esconder algo que fuera de esconderlo debió haber trabajado, debió haber tenido una idea cómo esperar con ganancias a su Señor cuando viniera Él. Nosotros tenemos, amados hermanos, que saber serle fiel a Dios a través de nuestro talento, a través de nuestro ministerio. Tenemos que saber serle leal a Dios en medio de nuestras obligaciones y compromisos a través de la responsabilidad. ¿Cuál es el aspecto práctico de la responsabilidad? Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga, pero sí exige que cada persona use al máximo las habilidades que posee. Dios no te va a exigir algo que no tengas. Dios no te va a pedir una habilidad que no tengas, pero sí te va a pedir que te esfuerces, pero sí te va a pedir que siempre des lo máximo de ti, porque así como Él pondrá su parte para que Él te use y respalde lo que hagas, también tú debes de poner cierta parte de tu esfuerzo, de tu esmero, para que pueda Dios usarte.
buscar maneras de usar nuestro talento, nuestros recursos para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de la obra del Señor. Eso es una actitud de servicio. Buscar la manera, la forma de usar los talentos y recursos que tenemos es para el bienestar de la obra de la iglesia de Cristo. Porque depende de nosotros que podamos esforzarnos para ver la forma, la manera como desempeñar nuestro talento, ver la forma, tener los recursos, cómo poder llevar a cabo el talento, el trabajo que Dios nos ha dado para el bienestar de su misma iglesia. Seamos responsables por amor a la obra de su amo y Señor. Cuando vea algo que necesita hacerse, cuando veamos que hay algo que necesita hacerse dentro de la congregación, hagámoslo voluntariamente, no porque nos lo pidan, sino porque nosotros lo hacemos de corazón y lo hacemos para Dios. El aspecto práctico de la responsabilidad es que nosotros cumplamos con nuestros deberes. Así no tendremos necesidad de dar pretextos o mentir cayendo en la irresponsabilidad de nuestro trabajo o de nuestro deber. Cuando comience algún trabajo, alguna encomienda, terminemos, no quedemos a media. Porque podemos caer en un hábito de poder comenzar un proyecto, un trabajo, un ministerio, un sueño, una meta, pero nunca podemos terminar, nunca vamos a poder acabar, porque esos sueños, anhelos, metas, lo estaremos dejando a media. Eso significa tener una vida indisciplinada, pero a la vez también irresponsable, porque el actuar responsablemente lograremos la confianza en nosotros mismos y crecemos y podemos ser útiles para Dios. La conclusión dice: las pequeñas responsabilidades diarias nos preparan poco a poco para ir asumiendo responsabilidades mayores. Esto es muy cierto, porque si nosotros no aprendemos, Iglesia del Señor, a cumplir con obligaciones o responsabilidades, podemos llamarlo compromisos o responsabilidades pequeñas, ¿cómo vamos a poder cumplir con ciertas responsabilidades que ameriten más de nuestro esfuerzo? Por eso nuestro Señor nos ha enviado a ganar almas para su reino. Todo lo que tiende o todo lo que tienda a ese fin está dentro del campo de lo que se nos ha encomendado. Pero lo que lleva directa y claramente a dicho fin es nuestro trabajo principal. Cumplamos con esa responsabilidad conferida. Dios nos ha demandado, Jesús nos ha demandado, id y predicad el Evangelio. En esta situación que nosotros vivimos, el mundo necesita una palabra de esperanza. El mundo necesita alguien en quien confiar. ¿Y en quién más nosotros podemos confiar y en quién más ellos pueden confiar si no es en Dios? Hoy es el momento de poder compartir la palabra y poder decirle a la gente que si en alguien quieren confiar, que confíen en un Dios de poder, que confíen en un Dios vivo. Si hoy en día, en medio de esta pandemia, la gente busca a alguien en quien confiar, si en medio de esta pandemia la gente se doblega ante una imagen, si en medio de esta pandemia la gente busca a
a una imagen de yeso, de papel. Si hoy en día la gente busca depositar su confianza en algo, en alguien, qué mucho mejor que lo pueda hacer en aquel que vertió su sangre en la cruz del Calvario, murió por ti y murió por mí, aquel que puede librarnos, aquel que nos guarda, aquel que ha extendido su mano de favor hacia nosotros. Llevar a la gente a que confíe en Dios a través de su palabra. Si nos ocupamos en la predicación del Evangelio, habrá bastante que hacer. No use los bienes de su amo para otros fines. Hoy estamos en el mundo y lamentablemente es probable que muchos de nuestra congregación estén lamentablemente pasando por el dolor de esta pandemia. Pero si lo cierto es, también nosotros debemos aprovechar esta ocasión para poder predicar la palabra y no unirnos al miedo que el mundo tiene. Hoy en día el mundo está aterrorizado. Hoy en día el mundo está atemorizado. Hoy en día el mundo está siendo agobiado por esta enfermedad, por esta pandemia. Y la iglesia no se une al miedo, la iglesia no se une al agobio, la iglesia no se une a la tristeza. Ellos tienen que unirse a nosotros sintiendo esperanza, sintiendo confianza. Ellos tienen que unirse a nosotros confiando en un Dios de poder, en un Dios que nos guarda, en un Dios que cumple sus promesas. La iglesia no es para que se una a sentir dolor, tristeza, agonía, desesperación. La gente tiene que unirse a nosotros a través de usted y de mí, predicándoles la palabra, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que cumple sus propósitos en nosotros, y no debemos nosotros unirnos a ellos, sino ellos a nosotros, para tener esperanza y confianza en el Señor. Vivir responsablemente no es algo cómodo, como tampoco lo es tener que corregir a un irresponsable. Si colaboramos con un pequeño granito de arena, viviendo y construyendo la responsabilidad, nuestra sociedad, nuestro país y nuestro mundo serían totalmente diferentes al que hoy poseemos. Qué glorioso, amados hermanos. Qué tremenda palabra. Si tan solo hoy usted y yo pudiéramos hacernos responsables a través de la oración, responsables a vivir la palabra, responsables a ser íntegros, a ser santos en la presencia de Dios, nuestro país, nuestra colonia, nuestro estado, nuestro mundo sería diferente y no sería el de hoy. Seamos realistas, el mundo está lleno de pecado y parece ser que la iglesia afuera que esté predicando la palabra para que la gente se convierta, gente también dentro de las iglesias se esté yendo al paganismo, se está desviando de la palabra. Por eso vienen juicios, por eso vienen momentos donde lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que haya cierta responsabilidad en usted y en mí para afirmarnos, para, como Él dijo, para ceñir nuestros lomos y con responsabilidad acercarnos a Dios. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellos. Eso fue la palabra del profeta Jeremías, dicha por nuestro Dios. Hoy necesitamos a gente responsable que viva la palabra, gente responsable con el Evangelio, gente responsable con la palabra, gente responsable con el ayuno, gente responsable con la oración. Te invito, iglesia amada, sé responsable contigo mismo, sé responsable con los que están a tu alrededor, pero sé responsable con Dios. Hacemos una pregunta: ¿cómo quiere que le encuentre Dios cuando vuelva por su iglesia? ¿Le encontrará con la tarea encomendada terminada? Muchas veces la vida está llena de cabos sueltos. Tenemos cosas sin acabar y cosas a medio hacer.
cosas aplazadas y cosas que ni siquiera hemos intentado comenzar. Enterramos nuestro talento con facilidad, con pretexto o con una simple y sencilla prueba. No seamos como el siervo, como un talento, deseando mantener las cosas exactamente como siempre. A Dios no le sirve para nada una mente cerrada. Dios quiere usar su vida. Sea responsable con quien le ha dotado de capacidad, con quien le ha dado talentos para que los trabaje y multiplique. Sea responsable en todas las áreas de su vida. Recuérdelo siempre, todo lo que tiene y disfruta no es suyo. Administrelo bien porque son de su Señor y un día Él le pedirá cuentas. Qué glorioso valor que hoy la palabra nos enseña, la responsabilidad. Quiero manifestar esto para ir terminando. Supongamos dos ejemplos claros, que un día Cristo viene y no nos vamos con Él. La pregunta es ¿por qué? Porque no fuimos responsables. Si un día Cristo viene por su iglesia y usted no se fue, o yo no me fui, es porque no fui responsable viviendo la palabra. No fui responsable en medio de mis obligaciones. Saber orar, saber leer la palabra, saber guardarme en santidad, saber vencer en medio de las luchas, saber sostenerme en medio de las tempestades. Si un día Cristo viene y usted no se va, es porque fue un irresponsable. Pero si un día Cristo viene, escuchamos las trompetas sonar y somos arrebatados con Él en las nubes, es porque un día fuimos responsables, como Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Escúchelo bien. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué se va a inclinar? ¿Hacia lo que el espíritu necesita o a la debilidad de su carne? Sea responsable en mantener fuerte su espíritu y no alimente la debilidad de su carne. Deje que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habite en usted y sea responsable con su vida espiritual, para que pueda ser responsable con su familia y para que pueda ser responsable con la iglesia y para que pueda ser responsable con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco en esta tarde por permitirme compartir esta palabra gloriosa para el beneficio y bienestar de tu iglesia. Agradezco, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que me das. Y en el nombre de Jesús aprovecho a pedirte con humildad, con sencillez de corazón, ten misericordia de tu iglesia. Estamos siendo golpeados por el dolor, por las circunstancias que el mundo vive. Perdónanos. Es probable que tú nos quieras enseñar algo en medio de este proceso, pero necesitamos humillarnos para poder entenderte. Un propósito tienes, el por qué estás permitiendo esto, pero te pedimos perdón. Te decimos con todo nuestro corazón, solo danos fuerzas. Como dijo Jesús en medio de una situación difícil, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya.
Lo único que te pido es para tu iglesia, fortaleza. Da fortaleza a tu iglesia, Cristo el Divino Redentor. Fortalece a tu iglesia. En especial ruego y pido por la vida del pastor, por la vida de su esposa. Ruego que tengas misericordia, que tu mano de poder llegue donde quiera que él se encuentre y que puedas traer bienestar, salud a su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Ruego que tengas misericordia y que pronto tu iglesia pueda estar de pie en aquel lugar donde hemos consagrado para adorarte y glorificarte. Si el gobierno tiene que ver para que nosotros no volvamos a la iglesia fuera de la pandemia, Dios toca sus corazones para que volvamos pronto a adorarte dentro de los templos donde glorificamos y exaltamos tu nombre. Pedimos que nos des pronto esa oportunidad de que juntamente con tu iglesia todos estemos clamando en aquel lugar donde todos acostumbramos. Pedimos, Dios, no que quites esta pandemia, sino que nos libres y que nosotros tengamos la oportunidad de regresar al templo para que hagamos todo lo que sabemos hacer para honrarte a ti y glorificarte a ti. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Fue un privilegio compartir este día con ustedes, amados hermanos. Con todo mi corazón les mando un saludo. Con todo mi corazón ruego y pido a Dios que tenga misericordia de ustedes y de mí, y que Dios nos ayude a permanecer firmes. Un abrazo a distancia, y que la fortaleza que solamente el Espíritu Santo sabe dar llegue hasta donde ustedes están. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.